Hablemos de los impuestos. Hagámoslo a partir de una mentira, una falacia, porque no es un error, porque no puede ser tan bruta María Eugenia Vidal. Esto ella lo tiene que saber y lo cuenta al revés. Vamos a hablar de los impuestos. Ahí están las primeras palabras que se dijeron y usted verá quiénes le sigue la corriente. El impuesto a la renta inesperada se llama ganancias. Dejen de tomarnos el pelo, ya lo pagamos junto con otros 164 impuestos más. Les dejo la lista por si no lo sabían. Inmediatamente, Clarín toma nota. ¿Y qué dice la mafia? Veamos cómo escriben esto que ha dicho María Eugenia Vidal. Salió al cruce, es una valiente, del nuevo impuesto y enumeró los 165 tributos que ya se pagan a nivel local. Y para que sea toda una jugada en la que está la política, la mafia de los medios y el Che Pibe de Roca, Manieto y compañía, quien salió, Funes de Rioja, a decir lo mismo. Es renta inesperada, yo no soy economista, no soy fiscalista como para decirlo, lo único que le digo es que tenemos 165 impuestos, en la Argentina, entre nación, provincia y municipios, que un alimento paga casi 40% de impuestos y una bebida casi el 50%. Bueno, ellos hablan, le ponen un número a los impuestos. ¿Qué hay detrás de ese número? ¿Cuánto hay de verdad? Se lo vamos a preguntar a la doctora Julia Estrada. Con mucho gusto. Julia, bienvenida, buenas noches. ¿Qué decimos frente a lo que seguramente ya escuchaste sobre los 165 impuestos, etcétera? Lamentablemente es mentira que están haciendo una suma o un listado de supuestos impuestos que en realidad no son. Cuando uno se pone a desagregar esa lista, los 165, se encuentra con una mezcla que no debería ser parte del mismo paquete. Por ejemplo, aparecen las tasas municipales, que por definición son contraprestaciones, es decir, son pagos que se hacen por contraprestaciones de un servicio. Aparecen derechos y aparecen contribuciones, que no son impuestos, son otro tipo de tributos. Digo, te voy a leer un ejemplo. Aparece la tasa de seguridad e higiene, la tasa de alumbrado público, aparece derecho de cementerio, aparecen distintas contribuciones también que hacen a tareas o trabajos que se hacen desde, en muchos casos, municipios, porque las tasas tienen orden municipal y que no son impuestos. Es decir, deliberadamente hay una confusión relevante. Entre tasas, contribuciones y derechos suman unos 70 conceptos de esa lista de 165. Pero te agrego más, Víctor Hugo. ¿Sabes qué suman? Suman los aportes de los trabajadores a la seguridad social. Suman las contribuciones patronales, ¿no?, hacia la seguridad social, que claramente forman parte de un sistema de seguridad social que es solidario e intergeneracional y que no es un impuesto, ¿bien? Suman el régimen de trabajadoras de casas particulares, que también podemos considerarlo parte de un régimen laboral específico. Tienen además cánones en esa lista. Un canon que tiene que ver con lo que cobra el Estado por ceder la explotación, por ejemplo, de un terreno. Bueno, tienen ahí canon de riego. Hacen deliberadamente algunas duplicaciones. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias lo ponen dos veces, como impuesto a las personas físicas y como impuesto a las empresas, cuando en realidad todos sabemos que tiene 4 categorías. O sea, si lo querían hacer bien, deberían haber puesto las 4 categorías y no solamente 2. Bueno, hay una cantidad de imprecisiones impresionante. Y cuando limpiamos la lista, separamos la paja del trigo, ¿qué encontramos? Que solamente el 30% es verdad y que el 70% es mentira. Yo los invito a que vean ese listado. Y déjame agregarte, Víctor Hugo, lo más importante. Hay un gráfico ahí que podemos ver en pantalla seguramente sobre la presión fiscal. Lo que intenta este mensaje, que es tramposo, es hacernos creer que nuestra carga tributaria es impresionante, es insoportable, que no podemos vivir de tantos impuestos. Y en realidad Argentina tiene una presión tributaria, según datos de la OCDE, mucho más baja que países desarrollados. No sé si estamos viendo en pantalla el gráfico, pero estamos con presión tributaria de 29%. Cuando tenemos países como Italia, van a ver las barras hacia la derecha, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos mismo, que tienen una presión tributaria más elevada
que la Argentina. Eso es lo que oculta. Ponen el listado de impuestos para hacernos creer que es imposible vivir acá, que es imposible invertir, pero la presión tributaria es más baja. Y te voy a decir algo más, Víctor Hugo. Los primeros 5 tributos a nivel nacional en Argentina suman el 92% de la recaudación. Es decir, podrá haber 50, podrá haber 100, podríamos hacer cualquier listado, pero lo que importa es cuáles son los impuestos que mayormente impactan sobre la recaudación. Y ahí 5 tenemos impuestos IVA, son el 92% de la recaudación. 5. exacto. IVA, que es el impuesto al valor agregado, que es regresivo, por cierto que pagan todos, ¿eh? Ahí ellos no critican si es regresivo o no. El impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, que te puedo asegurar que pesa muy poquito, es el 2% solamente del PBI. El impuesto a los débitos y créditos y los derechos aduaneros o los derechos de exportación e importación. Es decir, hay 5 impuestos que te explican el 92%. No hay un listado infinito, hay 5, ¿bien? Julia, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a entender. Gracias a vos, Víctor Hugo. Un abrazo.